Buenos días, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de panorama bíblico del Antiguo Testamento con el pastor Kyle Bauer. Un anuncio, hoy íbamos a ver cantares, pero vamos a poner en pausa cantares un momentico y vamos a comenzar con los profetas mayores. Entonces las notas están en la página web para que usted pueda seguir adelante con sus notas y le damos la bienvenida al pastor Kyle. Pastor Kyle, bienvenido. Bienvenidos y muy buenos días. Vamos a saltar a los profetas mayores. Hoy vamos a comenzar con Isaías y Jeremías. No creo que haya tiempo para llegar hasta Ezequiel hoy porque hay tanto de qué hablar, especialmente del libro de Isaías, como van a ver en unos momentos. Pero muchos de los profetas mayores que vienen siendo Isaías y Jeremías y Ezequiel, algunos quieren agrupar a Daniel con los profetas mayores y yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar los profetas mayores ahora y luego regresar a terminar los libros poéticos la semana entrante y luego terminar los profetas mayores con Ezequiel y Daniel en 2 semanas. Y luego culminar la clase con algunas semanas de los profetas menores, que yo creo que les va a asombrar los mensajes que ellos tienen. Y también yo pienso que es muy probable que varios de ustedes que están mirando esa clase nunca han leído los profetas menores. Es muy probable esto. El libro de Abdías o Habacuc o Sofonías tal vez, pero sus mensajes son sorprendentemente vigentes para hoy día, como vamos a ver en algunas semanas. Pero hoy vamos a comenzar con el libro de Isaías y luego con Jeremías. Mucho de lo que se lee en los profetas mayores, déjame decir eso antes de lanzar en eso. No se llaman los profetas mayores porque su mensaje es mayor o mejor que los profetas menores. Se dicen profetas mayores simplemente porque sus libros son mucho más largos, especialmente Isaías, que lleva 66 capítulos. Entonces, por eso se dicen los profetas mayores. Y en contra, versus los profetas menores. Por ejemplo, Abdías yo creo que solo tiene 13 versículos. Entonces no hay por qué no haberlo leído. Lo puedes leer literalmente en 2 minutos. Pero mucho de lo que se lee en los profetas mayores es muy parecido. Cuando uno lee seguidito esos 3 libros, uno dice, pues, ¿a poco no acabo de leer todo eso? Es un llamado al arrepentimiento, los profetas reclamando por la idolatría, la amenaza del juicio de Dios. Regresen a Dios, desechen sus ídolos, Dios les va a juzgar Se lee mucho de eso en Isaías, Jeremías y Ezequiel especialmente. No tanto se lee esto en Daniel, ya que Dios dejó caer su juicio. Y cuando nosotros vemos a Daniel como un joven en las cortes del rey babilónico Nabucodonosor, ya había caído el juicio de Dios y Daniel era entre los deportados a Babilonia. Vamos a mirar eso en 2 semanas. Pero Isaías es un libro único en la Biblia, aunque se escucha mucho, como acabo de decir, es mucho de los mismos mensajes que se leen en Jeremías y Ezequiel. Pero Isaías es único y vamos a tomar un buen trozo de tiempo en Isaías en esta mañana. ¿Quién es el autor de Isaías? Esa es una gran polémica porque los tradicionalistas dicen que Isaías es un libro solo, un libro entero con un solo autor. Los críticos bíblicos dicen otra cosa. Les voy a dar evidencia para los 2 lados. Si es un solo autor, Isaías el hijo de Amós, o en realidad son 2 libros diferentes que fueron juntados. Y luego les voy a dar mi opinión y tú puedes tener tu propia opinión.
Entonces el enfoque tradicionalista dice que que los intérpretes judíos, tanto como cristianos, tradicionalmente por igual consideran que Isaías, el hijo de Amós, el profeta del siglo VIII, que era amigo y confidente del rey Ezequías, que fue el autor de todo el libro, y esa es su evidencia que sugieren. Para los cristianos evangélicos que sostenemos la infalibilidad y la ausencia de errores en la escritura, es lo que nosotros creemos, también resultan importantes dos argumentos más para esto. La atribución del libro a Isaías, el hijo de Amós, y las citas del Nuevo Testamento se refieren a todo el libro como salido de las manos de Isaías. En otras palabras, cuando se refiere a partes tempranas de Isaías versus partes más de Isaías, cuando el Nuevo Testamento los cita, no hace ninguna diferencia. Para ellos es el libro, como dijo el profeta Isaías, y nada más. Entonces, ellos lo consideraban un libro entero. Hay un erudito que arguye que no había ningún solo capítulo en Isaías 1 al 39 que no se reflejara en Isaías 40 al 66. Que centenares de palabras y frases peculiares del libro de Isaías aparecían en ambas mitades. Esa es evidencia interna del mismo libro. O sea, dado que no se puede encontrar una cantidad tan grande de paralelismos concretos entre dos libros, en cualquiera de las escrituras de autores diferentes, concluyó esta persona que era más razonable mantener la unidad de Isaías. En otras palabras, no se le hace que hay dos diferentes autores porque hay frases y palabras y paralelismos en los dos lados del libro que no puede ser de diferentes autores. Entonces se le hace que es la misma persona escribiendo. También otro argumento para la unidad de Isaías es que Sofonías y Nahum y Jeremías contienen pasajes muy similares a manifestaciones en Isaías 40 al 66. O sea, si esta dependencia pudiera establecerse sin ninguna duda, significaría que Isaías 40 al 66, que muchos le dan una fecha más adelante o más después, sería también preexílico. Pero, aunque esos son argumentos significantes, yo creo que hay otra evidencia interna del mismo libro que dice que sugiere que hay dos diferentes autores del libro de Isaías, aunque en nuestra Biblia y en los escritos de los judíos es un solo libro. Número uno, ese es el otro enfoque, el enfoque crítico. Hay una situación histórica diferente. Asiria era el poder dominante en la región durante la primera parte de Isaías. Sin embargo, en la segunda mitad del libro, la audiencia a la que va dirigido ya está en exilio en Babilonia. Entonces, eso significa que un solo autor del libro tendría que tener casi 200 años de vida. Viven en una época en que Jerusalén y el templo estaban en ruinas, pero preveían en su reconstrucción. En tiempo de Isaías, el hijo de Amós, Babilonia todavía no había llegado a ser un imperio mundial, ni había sido la opresora de Israel hasta el punto que el Señor fuera a vengarse de Babilonia. En otras palabras, cuando Isaías, el hijo de Amós, escribió, Asiria todavía era dominante y Babilonia no se había surgido todavía.
no fueron hasta años y años y años y años después, tal vez hasta 100 y pico años después, que Babilonia surgió. Pero Isaías abarca estos dos tiempos, en el tiempo de los asirios, tanto como los tiempos de los babilonios. Más todavía, Isaías 45 habla de Ciro, el rey de Persia. Está dentro de la mira inmediata de profeta y se menciona por nombre. Pero Ciro, el rey de Persia, no estaba hasta mucho después de los asirios y hasta después de los babilonios. Fue Ciro que fue primero que dejó a los israelitas regresar a la tierra de Israel después del exilio. Entonces yo creo que es muy probable de que Isaías tiene diferentes autores. Sin embargo, eso no detracta del mensaje ni la integridad del libro. El libro en los escritos judíos es un solo libro. En nuestra Biblia es un solo libro y nosotros creemos que el Espíritu Santo así lo puso. Y hay una continuidad de este libro que el Espíritu Santo quiere que veamos a lo largo de la vida de Israel y en los temas teológicos y proféticos que abarca todo el libro de Isaías. Entonces, eso es acerca de la autoría. Ahora, no es 100% seguro ninguno de estos. Eso es mi opinión debido a las observaciones dadas. Pero quiero que veamos a Isaías como un libro íntegro, un libro entero que el Espíritu Santo compuso y que veamos lo que Él desarrolló a lo largo de este libro. Ahora, la medida de la grandeza de cualquier libro, dijo un teólogo sobre Isaías, no se ve en la cantidad de sus líneas, ni párrafos, ni páginas, sino en la calidad de su contenido. El libro de Isaías es grande por la anchura de sus enseñanzas, por la importancia de su mensaje y la amplitud de sus temas. Isaías es un libro enorme que es probablemente uno de los libros más profundos y más amplios de toda la Biblia. Hasta los teólogos miran a Isaías como una mini Biblia. Vamos a mirar por qué en unos momentos. Entonces, hay varias cosas que vamos a estudiar en Isaías sobre la próxima, digamos, media hora. Y va a haber muchas cosas que vamos a enumerar, vamos a poner en lista. Entonces, prepárense con sus notas y van a tener mis notas después. Pero hay 5 temas centrales en Isaías. Primero es la gloria y la grandeza de Dios. Número 2, los pecados de Israel y las naciones gentiles y sus juicios. Acuérdense, eso no estamos yendo en ese momento cronológicamente por el libro. Estamos hablando de temas. Número 3 es el esparcimiento de Israel y la reunión nueva de Israel. Muchos en esos días, esas décadas pasadas, han estado leyendo con mucho interés el libro de Israel, porque las profecías de Isaías no solamente eran de que Dios iba a esparcir a Israel en el exilio y regresarlos a la tierra de Israel después de 70 años, pero que Dios iba a reunir a todo Israel que estaban alrededor del mundo desde el tiempo de los asirios, desde el tiempo de los babilonios, desde el tiempo que los de Asiria no regresaron y había muchos, como hablamos en las semanas pasadas, muchos que sí quedaron en Babilonia y solo un remanente regresó. Pero Isaías habla de que Dios va a reunir a todo su pueblo desde los confines de la tierra de regreso en Israel. Y en 1948,
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel se estableció como nación, fue la primera vez que Israel fue una nación. Escucha esto, fue la primera vez que Israel fue una nación después del exilio babilónico. Estamos hablando de 2500 años que Israel no fue nación. Y ahora en 1948 llegó a ser nación y Dios comenzó a traer judíos desde alrededor del mundo, de los Estados Unidos, de Rusia, de Europa y de otros lugares. Comenzó a reunirlos de regreso en Israel. Y desde 1948 muchos han estado leyendo el libro de Isaías con mucho interés. Diciendo, wow, hasta hoy en día estamos mirando el cumplimiento del libro de Isaías, que Dios de veras está reuniendo a su pueblo de regreso en su tierra, en la tierra que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Estamos mirando tiempos muy interesantes y estamos mirando tiempos proféticos en los que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando de 5 temas centrales y número 3 es el esparcimiento y la reunión de Israel. Eso es algo muy interesante, que hasta el libro de Isaías, si no sabías, profetiza aviones. Sí, profetiza aviones. Dice, qué pastor, eso es locura. Pero dice, hay una profecía que cuando en el tema de Dios reunir al Israel esparcido, dice que vienen sobre las nubes de regreso a Israel. Pues, ¿cómo van a venir sobre las nubes? Y si Dios está cumpliendo estas profecías en estos tiempos, pues existen aviones que vuelan sobre las nubes y si vienen de otros países y están volando de regreso para regresar a Israel. Mira, dices, pastor, es muy difícil creer eso. Así lo creo yo. Entonces, número 4, el tema número 4. Tema central es la primera y la segunda venida de Cristo. Habla mucho eso. Isaías también, el tema número 5 es la gran tribulación y el milenio glorioso. Es muy interesante cuando nosotros estudiamos los profetas mayores y menores. No hay nada, literalmente no hay nada en el libro de Apocalipsis que no se encuentre en los profetas mayores y menores y los salmos. Todo lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis está en el Antiguo Testamento. Esto es merecedor de un estudio en sí, pero eso abarca mucho más allá de la clase de hoy. A lo mejor hacemos otra clase del libro de Apocalipsis en un futuro. Pero primero terminemos con el Antiguo Testamento. Isaías comienza en los primeros 5 capítulos hablando del estado de la nación de Israel. Y brevemente vamos a repasar estas cosas, pero es el estado del estado. O sea, aquí en los Estados Unidos, cada año el presidente de los Estados Unidos da un discurso a toda la nación sobre el estado de la nación. Eso es lo que Isaías está haciendo en los primeros 5 capítulos. Capítulo 1, versículos 9 a 10, dice que Jerusalén es como Sodoma. Es igual de malvado el Jerusalén como la ciudad de Sodoma. Y supuestamente cuando lo compara con Sodoma, si Dios derramó de su juicio sobre Sodoma, lo hará también sobre Jerusalén. En capítulo 1, versículos 11 al 17, dice, Dios no quiere la religión, quiere justicia. No quiere religión legalista, quiere religión del corazón. Jeremías habla mucho de eso, como vamos a ver en un rato. Capítulo 1, versículos 21 al 23, dice que la justicia que Dios quiere ver en su pueblo es pervertida.
Es un pueblo perverso que ha torcido la justicia. Es como Sodoma. En capítulo 2, versículos 6 al 9, dice que han puesto su confianza en la brujería, las riquezas, los ídolos y los seres humanos. Acuérdense, ese es el estado de la nación. Capítulo 3, versículo 16 al 26, dice que se enriqueció por coquetearse con las naciones en vez de confiar en Dios. Ellos perseguían amistades y amores con las otras naciones en vez de dependerse de Dios. Y todo eso vienen siendo grandes pecados delante del Señor. Entonces en capítulo 5, todavía hablando del estado, versículos 8 al 23, habla de 6 ayes o qué aflicción. Y luego en capítulo 6 hay una séptima ay. Versículo 8, ay de los que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todos quedan desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Ay de los que desubican de sus tierras ancestrales, que opriman a los y consumen casa tras casa y tierra tras tierra para hacer un monopolio para ellos solos. Ay de ustedes, dice el Señor. Versículos 11 al 12. Ay de los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan la noche bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera, pero no piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Ay de ustedes. Acuérdense, es el estado de la nación. Hay gente que están desalojando a sus prójimos y consumiendo sus tierras ancestrales. Hay gente que no piensa ni por un segundo en el Señor, pero se lo pasan consumiendo alcohol. Hasta dice que ustedes son héroes del alcohol y han ganado la envidia de su prójimo por cómo pueden aguantar sus tragos. Número 3, en versículo 18. Ay de los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí mismo la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo. Queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. Ay de ustedes, dice Isaías. Número 4, eso sale en versículo 20 de capítulo 5. Ay de los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, y que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Nosotros podemos ver hoy, como Isaías está hablando del estado de su nación, podemos ver en el mundo hoy en día de que el estado de nuestro mundo, el estado de nuestras naciones, no es muy diferente a lo que Isaías está diciendo. Número 5, en versículo 21. Ay de los que se creen sabios en su propia opinión. Solo busca en las redes sociales. Eso es nada más que gente creyéndose sabia en su propia opinión. Versículo 6, número 6, en versículo 22. Ay de los que son campeones. Eso es lo que dije antes. Campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Híjole. Hay mucho que se podría decir en cuanto a nuestra nación, donde yo estoy, los Estados Unidos, y probablemente de tus naciones también, que vivimos en un tiempo corrupto, pero como estudiamos en el libro de Eclesiastés la semana pasada, no hay nada nuevo debajo del sol.
Y el ser humano es corrupto, no importa el idioma que hablen, el tiempo en que vivan, la nación o el trasfondo de donde hayan venido. El pecado es pecado. Y si el Señor tuvo que juzgar a Sodoma y Gomorra, si el Señor tuvo que juzgar hasta el mismo Israel, ¿por qué creemos que no juzgará a nuestras naciones también? Habrán grandes consecuencias de juicio para este pueblo pecador. En el libro de Isaías estamos hablando. Pero siempre está en el corazón de Dios para restaurar su pueblo. Hay muchos versículos en los primeros 5 capítulos que hablan del juicio y de restauración. Pero por esto los está diciendo el estado de la nación, aguas. Tengan cuidado que el juicio del Señor viene, porque el estado de la nación es horrible. Ahora eso nos lleva a Isaías capítulo 6. El famoso pasaje que dice que en el año del rey Usías yo vi al Señor enaltecido y entronizado. Y Isaías vio al Señor tal cual es. Acaba de mirar a la nación tal cual es. Ahora mira al Señor tal cual es. Y mira la gran discrepancia, la gran diferencia entre cómo es la nación a cómo es el Señor. Y eso llega a ser la séptima ay. En capítulo 6, versículo 5, Isaías dice, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, 6 veces. Y luego cuando mira al Señor dice, ay de mí. Ese es el séptimo ay. Ay de mí. Yo soy un hombre pecador y estoy deshecho. Básicamente está diciendo, yo he visto al Señor, yo soy un hombre muerto. Yo soy un hombre de labios impuros, de corazón impuro, y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y eso es una gran lección para nosotros. Es muy fácil para nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, mirar a nuestras naciones y nuestros gobiernos corruptos y la gente pecadora alrededor de nosotros y decir, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Pero ¿qué tal el ay de mí? Ay de mí. ¿Cómo he participado yo en los pecados de mi pueblo? ¿Cómo he dejado soltar palabras en contra de gente? ¿Cómo yo he maldecido gente? ¿Cómo yo he dejado que la impureza de los tiempos contamine mi mente y mi corazón? Porque no creas ni por un segundo de que ni tú ni yo no hemos participado con los pecados de nuestro pueblo. Porque lo hemos hecho. Cuando nos reímos de las cosas impuras, cuando nos dejamos llevar por las cosas impuras, cuando no decimos nada y en nuestro corazón aceptamos las mentiras que nuestra cultura nos tira. Ay de mí, ay de mí. Y si queremos ver nuestras naciones restauradas, tenemos que comenzar con el ay de mí y arrepentirnos nosotros por cómo nosotros hemos participado en los pecados de nuestras naciones. Hay varios eventos centrales en el libro de Isaías y los vamos a enumerar rápidamente. Y eso es cronológico según el libro de Isaías. Eso no solamente son temas, sino son eventos centrales. Capítulos 1 al 5 habla de la acusación de Isaías a Israel. Capítulo 6 es la visión y el llamado de Isaías. Capítulo 7 es la profecía del nacimiento virginal. Isaías es
probablemente, no es probablemente, es definitivamente el libro que más habla del Mesías, su dualidad de hombre y Dios, su nacimiento virginal, su ministerio, su unción, de que va a venir como un siervo, que va a ser crucificado, que va a ser resucitado, que va a ser el Rey de Gloria. Isaías habla de todo eso. Es un testamento magnífico de quién es Cristo Jesús. Capítulo 9 habla de la profecía del Mesías, su naturaleza dual y sus nombres. Capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Pues ¿cómo nos puede nacer un niño si no es 100% ser humano? Pero mira lo que dice, un hijo nos es dado. Y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Habla de la dualidad del Señor Jesús. Nos es dado un niño, nos es nacido un niño y es Dios fuerte, humano y divino a la misma vez. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de la dualidad de Cristo Jesús. Capítulos 13 y 14 hablan de la caída de Satanás. Capítulos 2 y luego 29 y 30 hablan del milenio. Isaías habla de la batalla futuro en Armagedón. Capítulos 36 al 37 hablan de la salvación de Jerusalén por el ángel de la muerte. Capítulo 38 habla de la sanidad del rey Ezequías. Isaías habla luego del ministerio de Juan el Bautista y la grandeza de la gracia de Dios. Cuando habla el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, hasta Jesús mismo y Juan el Bautista mismo citan a Isaías. Un mensajero viene por delante para enderezar la venida del Señor. Capítulo 53 habla de los sufrimientos del Mesías. Capítulo 55 es la invitación de Dios para los hambrientos y los sedientos. Capítulos 42 hasta 53 hablan del ministerio terrenal del Mesías. Y capítulo 66 habla de la predicación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, el libro de Isaías se compara con la totalidad de la Biblia. Por eso los teólogos dicen que Isaías en sí es como una mini Biblia, porque Isaías lleva en sí todos los profetas y el ministerio, el nacimiento y ministerio, sufrimiento y resurrección y venida de Cristo Jesús, y la segunda venida de Cristo Jesús, habla del principio hasta final. Por eso el libro de Isaías abarca tantas cosas. Ahora, veamos algunas características únicas del libro de Isaías. Que se puede comparar Isaías con la misma Biblia, como acabo de decir. Por ejemplo, la Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y la primera sección de Isaías contiene 39 capítulos. Entre capítulo 39 y 40 hay una distinción del tema de Isaías. Igual como hay distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y la última sección de Isaías contiene 27 capítulos. El Antiguo Testamento habla de la historia y los pecados de Israel. Igual lo hace Isaías 1 al 39. El Nuevo Testamento describe la persona y ministerio de Cristo, como lo hace Isaías 40 al 66. El Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan el Bautista. La segunda sección de Isaías, que comienza en capítulo 40, comienza prediciendo el ministerio de Juan el Bautista.
Nuevo Testamento termina hablando del nuevo cielo y la nueva tierra, y Isaías 66 termina con lo mismo, nuevo cielo y nueva tierra. Interesantísimo todo eso. Isaías también, estamos hablando de características únicas del libro de Isaías. Isaías emplea el vocabulario más extenso que cualquier otro autor bíblico. También habían 3 ocasiones de gran significancia en el Nuevo Testamento donde el Nuevo cita al libro de Isaías. Cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, él cita a Isaías diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ese es Isaías capítulo 60. El Espíritu del Señor me ha ungido para predicar, para liberar a los cautivos y proclamar el año aceptable del Señor. También habla en el desierto con el apóstol Felipe, con el eunuco etíope. Habla de Isaías 53. También el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28 cita a Isaías desde Roma, hablando de Isaías capítulo 6. Escuchando no oirán y han endurecido sus oídos y sus corazones para que escuchando no escuchan, viendo no vean. Y es cuando dice, mira, ahora voy a llevarlo a los gentiles sí lo van a aceptar, si los judíos no quieren. Entonces, hay citas grandes de la salvación a lo largo de Isaías. Más notable entre ellos es Isaías 53. Isaías 53 habla de la crucifixión de Cristo Jesús, muriéndose por el pueblo, por todo el mundo, cargando con nuestros pecados por sus llagas, fuimos curados. Todo eso es Isaías 53. Es notable que hasta los judíos de hoy no se les permite leer Isaías capítulo 53, porque hay solo una conclusión a que te lleva y no quieren reconocer a Cristo Jesús como el Mesías. Pero Isaías 53 es tan preciso en lo que dice sobre la crucifixión y el porqué de la crucifixión de Jesús que lo quieren descartar. Puedes ir a YouTube y mirar videos cuando judíos por primera vez leen Isaías 53 y quedan asombrados por esto, hasta lo quieren ocultar para que sigan en el judaísmo y no crean en Cristo Jesús. Pero Isaías es un libro magnífico. Otras características únicas de Isaías es que Isaías es el único libro para mencionar a los serafines, los seres celestiales. No voy a decir son ángeles, son serafines. Son un ser diferente a los ángeles. Los serafines, eso nos da una ventanilla al cielo y el ministerio de este ser hacia nosotros. Isaías es el único libro bíblico para predecir el nacimiento virginal y la dualidad de Cristo. Isaías es el primero de los libros del Antiguo Testamento para describir la caída de Lucifer. Otra característica única es que Isaías es el primero primero de 2 libros del Antiguo Testamento para describir el ministerio de Juan el Bautista. Isaías 48, versículo 16, tiene uno de los versículos más claros referente a la Trinidad. También da un repaso largo de la misión del Mesías a los judíos y los gentiles en capítulos 42 hasta 49. Entonces, esas son características únicas del libro de Isaías. Entonces, híjole, hay tanto que se podría decir. Quiero hablar del Mesías venidero por un momento. Las cosas que Isaías habla de Cristo y el Mesías venidero, el Cordero y el León.
Entonces, hay varias cosas aquí. Entonces, si están haciendo sus apuntes, prepárate que ya vamos volando. Habla de su relación con el Espíritu Santo. Habla de su poder y su predicación. Hasta dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar, para liberar, para sanar, todo eso. Habla del Mesías y su relación con Israel. Capítulo 9 habla de la iluminación, que los en la tierra de Naftalí han visto una gran luz. Habla de su fundación, él siendo la fundación de Israel. También habla de su relación con los gentiles. Capítulo 42 habla de la revelación de la salvación y que de ellos recibiría la adoración. Eso es en capítulo 11. Entonces, su relación con Israel, su relación con el Espíritu Santo, su relación con los gentiles. También habla de su ministerio de gracia en capítulos 42 y 43, que no fracasa, no culpa y no anda en fantasismo, pero él es un hombre de gracia. La gracia de Dios está sobre él y demuestra la gracia. Habla de su crucifixión, como dijimos, especialmente en capítulo 53, pero también en capítulos 50 y 52. Habla de su origen. ¿Quién causó su muerte? Habla de sus enemigos, que todos los pecadores. Habla de su padre, habla del asunto de la crucifixión, habla del resultado de la crucifixión. Capítulos 50 al 53 habla de todo eso. Capítulo 52 también habla de su exaltación. Y también capítulos 11 y 9 y 59 hablan de su reinado en el milenio. Todo eso, y me gustaría poder profundizar cada una de esas cosas, pero la verdad es que el libro de Isaías podría ser toda una clase en sí misma y simplemente no hay tiempo para desarrollar cada uno de esos temas. Eso es panorama de Isaías. Entonces hay muchos títulos y tipos de Cristo Jesús en el libro de Isaías, que se ve, hay 28 títulos y tipos de Cristo Jesús. No voy a ir dando cada una de las citas, pero lo vamos a enumerar en estos momentos. Él es el Santo de Israel, es el Señor de los ejércitos, es el fuerte de Israel, el Dios de Jacob, el retoño del Señor, el Rey, Emmanuel, la luz de los gentiles, maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, el Santo, Dios del Medio Oriente, Dios de todo consuelo, Rey de justicia, Dios vivo, el ángel del Señor, la gloria de Dios, el Dios omnisciente y omnipotente, el amigo de Abraham, el siervo del Señor, el que perdona los pecados, el primero y el último, el Salvador sufriendo, el Redentor resucitado, el Dios de toda la tierra y el Señor ungido. Fíjate qué otro libro bíblico describe en su totalidad la persona, la venida, el ministerio, la crucifixión, la resurrección y la segunda venida de Cristo Jesús. Todo esto abarca. Ay, perdón, dije 28, hay 29. El último es que brincó a la otra página en mis notas. El 29 es el guerrero victorioso y vengador. Entonces, 29 tipos y títulos de la obra de Cristo Jesús, de la persona y la obra en Cristo Jesús en el libro de Isaías. Isaías, en verdad, es un libro espectacular. Hay mucho más que se podría decir acerca de ese libro, pero ahí vamos a tener que quedar con el panorama de Isaías. Ojalá que eso les haya dado
una perspectiva más profunda, más grande de lo que es este libro maravilloso de la Biblia. Ahora vamos a terminar el libro, la clase hoy con el libro de Jeremías, que no vamos a durar tanto tiempo en el libro de Jeremías como lo hicimos con Isaías. Se habla de Jeremías como el profeta llorón y el profeta fracasado. No que lo que decía fue un fracaso, pero durante su ministerio nadie, literalmente nadie, creyó su mensaje. Y él llora sobre Israel. Jeremías que compuso el libro de Lamentaciones. Pues que es una lamentación, si no es alguien llorando y lamentando y pasando luto por lo sucedido, por la dureza del corazón de Israel y por la destrucción del juicio de Dios en contra de Jerusalén e Israel. Entonces Jeremías está llorando sobre Israel y nadie le cree. Él habla a los sacerdotes, habla a los reyes, habla al pueblo y lo quieren apedrear, lo quieren castigar más que escuchar. Pero sus corazones endurecidos son la razón por qué Dios tuvo que decir lo que dijo a través de Jeremías. Entonces, el contexto histórico del libro de Jeremías es que Jeremías está al último de la vida de Israel antes del exilio. Su tema central es: ya es muy tarde, acepten el juicio del Señor, iremos al cautiverio y arrepiéntanse. Pero arrepiéntanse para ponerse bien con el Señor, pero ya es muy tarde para que Dios retracte su juicio. Su juicio ya viene. Y por eso no era un profeta muy querido en su tiempo, porque su mensaje no era popular para nada. Pues imagínate, en tu país se levanta un profeta y dice: ya viene un ejército en contra de nosotros. Eso es la mano del Señor. Nuestro país va a ser derrotado y es el juicio de Dios por la dureza de sus corazones, su idolatría y sus pecados. Dios, ya es muy tarde para ustedes. Ustedes van a ir al exilio. No, pues ¿cuán popular va a ser esta persona? No, para nada. Entonces Jeremías, por la misma razón, no fue un profeta popular para nada. Entonces, Jeremías es totalmente rechazado por el pueblo. Cuando Jeremías comenzó su predicación, Babilonia todavía no había derrotado a Jerusalén. Pero sí sucedió durante la vida de Jeremías. Babilonia era igual de cruel y brutal como lo era Asiria. Jeremías desempeñó su ministerio durante los años tumultuosos que rodearon el declive de Asiria y el surgimiento del imperio babilónico. Judá pasó con celeridad por rápidos ciclos de independencia y sometimiento, primero a Egipto y luego a Babilonia. El ministerio del profeta se enmarca primordialmente contra el trasfondo del gobierno de los 3 hijos de un nieto de Josías. Los últimos 4 gobernantes o reyes de Judá. La independencia de la nación llegaba a su fin y Jeremías sería testigo de la destrucción de la ciudad y del templo del Señor. Eso es, dice un teólogo, Tremper Longman. Eso es una cita de su libro del panorama del Antiguo Testamento. En Jerusalén había miedo y nacionalismo. La gente corría al templo para clamar a Dios, pero ya era muy tarde. El juicio iba a caer. Mira, esa es una lección para nosotros. Puede llegar el momento en que el arrepentimiento ya no sirve en la nación. Wow. Entonces, mejor arrepentirnos ahora antes de que venga el juicio de Dios. Pero Israel no lo hizo. Y Dios dijo: ya es muy tarde, tengo que juzgar. Los sacerdotes animaban a la gente, los profetas hablaban solo cosas buenas
a la gente. La monarquía forjaba alianzas y defendía al pueblo. En ese contexto, ese es el contexto que Jeremías hallaba la oposición de los sacerdotes, la monarquía y los profetas del pueblo, porque Jeremías literalmente decía todo lo opuesto de lo que ellos decían. La monarquía, podemos, sí se puede. Los profetas, Dios está con nosotros. Y los sacerdotes, Dios está a favor de nosotros. Y Jeremías dice, no, Dios no está a favor de nosotros. Entonces tienes los gobernantes, los sacerdotes, los reyes, tanto como los otros profetas, diciendo cosas bonitas y cosas buenas y diciendo va a haber paz y va a haber victoria y Dios está con nosotros. Y surge un profeta que dice, no, Dios no está a favor de nosotros. Nosotros somos culpables y pecadores. Nosotros hemos hecho mal. Hay que arrepentirse, pero el juicio va a caer. No, hombre. Por eso le tiraron en un pozo. Le tiraron en un pozo a Jeremías por decir estas cosas. Entonces, él profetizó durante los últimos reyes de Judá, terminando con el rey Sedequías. Profetizó hasta el año 587, cuando él con sus propios ojos vio el cumplimiento de sus profecías. La caída de Jerusalén a los babilonios y la destrucción del tiempo. Entonces, otra razón por qué no querían escuchar a Jeremías es porque era de Anatot. Anatot era parte del reino de Judá, pero era en el territorio de Benjamín. Era de Anatot un pueblecito en la tierra de Benjamín. Ni siquiera estaba en la tierra de Judá, mucho menos en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces es uno de un pueblo chiquitito viniendo a la santa ciudad del Señor para proclamar la palabra del Señor en contra de ella. Sería, o sea, yo vivo en Los Ángeles, sería alguien de un pueblecito de 100 personas diciendo, ok, yo voy a denunciar esta gran ciudad. Y nosotros de los prepotentes de Los Ángeles diríamos, sácate, que nadie te quiere escuchar. No, eres un campesino del país, ¿qué sabes tú? O de alguien de una compañía grande. Una compañía internacional que tiene billones y billones de dólares, recibiendo una lección de una persona que tiene una empresa pequeñita. Sácate a volar. Nadie te quiere escuchar, no tienes nada que decir. Así lo hubieran visto a Jeremías. Pero también hay el significado de que, si se recuerdan, cuando hablamos del libro de Jueces y Samuel, el libro de Jueces termina con la depravidad de los benjamitas. Y el primer rey de Israel salió de los benjamitas. Ahora tenemos al final de toda esta época de la historia de Israel, desde Josué hasta el exilio. Nosotros culminamos con los benjamitas, o sea, Jeremías, los benjamitas yendo a la santa ciudad denunciando su depravidad. Entonces ya se cumplió todo el círculo. En Jueces eran los depravados, los benjamitas. Ahora el benjamita está diciendo, Jerusalén, tú eres depravado. Entonces, hay 3 instituciones en Israel durante el tiempo de Jeremías. Como hablamos, la monarquía, el sacerdocio y los profetas. En Jeremías 36 dice que Jeremías mandó un rollo al rey con las profecías, con la palabra de Dios. Y con cada sección que se le leía al rey, el rey sacaba una navaja y solo fíjate. El profeta del Señor te envía un rollo con las palabras del Señor y lo que tú debes de hacer, directo del Señor. Y el rey escuchando. Y cada vez que pasaba una porción, sacaba una navaja, lo cortaba y lo tiraba al fuego con desprecio. La próxima sección se le leyó, ¡pum!, al fuego.
Ahora, por el rey despreciar la palabra de Dios, la cual que realiza su voluntad, la gente ahora sufrirá. El sacerdocio, en capítulo 7, hay una proclamación de destrucción del lugar santo de Dios en este momento crítico de la historia de Israel. Ahora Dios está diciendo que va a aplastar el lugar donde se reúnen con Él. Como Israel es una nación de sacerdotes, Dios va a quitar su templo y sin el templo ellos no son nadie. Y ahora Pashur, que era representante de la jerarquía del templo y de los sacerdotes, arrestó a Jeremías y le pone en la cárcel, lo golpea y porque el consejo del Señor, de Jeremías, es aceptar el juicio del Señor. Ahora, los profetas, entonces monarquía, sacerdocio y los profetas. En capítulo 28, Ananías, el profeta malo o falso, rompe el yugo de Jeremías para profetizar la liberación de Israel. Y todos quieren escuchar a Ananías, pero nadie quiere escuchar al profeta de Dios. Y el desprecio de la palabra de Dios, la falta de discernimiento de lo que actualmente está sucediendo, hará que el yugo más fuerte y pesado caiga sobre ellos. Entonces la monarquía, el sacerdocio y los profetas, todos rechazan la palabra de Dios y por eso vendrá un yugo más fuerte, más feo, más pesado y vendrá el gran juicio de Dios. Entonces, cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? Antes hace la pregunta, ¿quién dice que la gente que soy? Y los discípulos dijeron, pues algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen el profeta Jeremías. ¿Por qué dirán el profeta Jeremías? ¿Por qué? Eso sería el primer profeta. Juan el Bautista, obvio, ya lo mataron, tal vez resucitado, lo que sea. Pero algunos dicen Jeremías o otro de los profetas. Pero ¿por qué nombrarían a Jeremías? Porque Jesús también fue rechazado por cada institución autoritativa en la nación. Por los romanos, por el rey Herodes, por su familia, por los sacerdotes, por los fariseos. Jesús fue rechazado, igual que Jeremías fue rechazado por la monarquía, los sacerdotes y los otros profetas. Hay muchas similitudes entre Jeremías y Jesucristo. Qué interesante que tantas similitudes entre Jesucristo y tantos otros personajes bíblicos. Hablamos de la similitud entre Elías y Juan el Bautista y Eliseo y Jesús. Hay similitudes entre José y Jesús, David y Jesús, Moisés y Jesús, Josué y Jesús, y ahora Jeremías y Jesús. Es que Jesús de veras es el cumplimiento de todo Israel. Y todo lo que se ve en el Antiguo Testamento es una anticipación de cómo Jesús cumplió su lugar como profeta, rey y sacerdote de Israel. Entonces hay similitudes entre Jeremías y Jesucristo. Los dos nunca se casaron. A ambos los rechazaron sus propios pueblos. Jeremías ministró bajo la amenazante sombra de Babilonia y Jesús bajo la amenazante sombra de Roma. A ambos el pueblo los consideró traidores. A Jeremías se le opusieron ferozmente los falsos profetas y a Jesús los escribas y los fariseos, los falsos líderes de su día. Ambos lloraron sobre la ciudad de Jerusalén y predijeron su ruina. Jeremías reunió un puñado de discípulos a su alrededor, igual lo hizo Jesús. A ambos lo arrestaron falsamente y los persiguieron. Ambos enfatizaron una religión del corazón y no una religión de simples formas y ceremonias externas. Jesús citó a Jeremías 7:11
cuando limpió el templo. Jeremías predijo la ruina del templo, igual lo hizo Jesús, pero Jesús está limpiando el templo, volteando las mesas y citando a Jeremías 7:11, diciendo que lo han convertido en cueva de ladrones. Ambos enfatizaron el nuevo pacto del corazón. En su predicación usaron ilustraciones y comparaciones de impacto. Ellos dos revelaron un corazón tierno y lleno de simpatía que se destrozó por la perversidad de una nación que debía de haber obedecido la palabra de Dios. Al final, parecía que ambos fueron fracasos en sus vidas y ministerios, pero Dios los honró e hizo su obra al final un éxito. Entonces, la culminación del libro de Jeremías es la destrucción de Jerusalén y el templo y el exilio del reino de Judá a Babilonia. Entonces, ahí están Isaías y Jeremías, y seguiremos nuestro estudio de la panorama del Antiguo Testamento la semana entrante. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Kyle. Qué buena clase. Yo la verdad le estaba diciendo antes de comenzar la clase al Pastor Kyle, a mí me encanta el Antiguo Testamento, el Señor me ministra tanto y todo, y me encanta. Esta clase es una clase muy esperada por mí específicamente, pero porque a veces mucha gente no lee el Antiguo Testamento y es tan importante tener todo esto, y como el Pastor Cayo lo hace el paralelo con el Nuevo Testamento, con el Jesús, con lo que nosotros realmente, con nuestra salvación, nuestro Mesías, nuestra vida eterna. Y es tan clave tener todo este contexto y de verdad, Pastor Cayo, estamos tan agradecidos por esto. Que Dios les bendiga.